Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche y quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Le hicieron alguna vez esta pregunta? ¿Sí o no? Por favor, para aquel que ya lo va entendiendo, no me vaya a malinterpretar, no quiero ser ni peyorativo, ni voy a hablar mal de nada al respecto, todo lo contrario. Así que aguárdeme un cachitito. ¿Pero le han hecho alguna vez esta pregunta? ¿Sí? Incluso hoy con el avance de las redes sociales, ¿sí? Con el avance de internet y todo esto donde se facilitan algunas cuestiones, hemos recibido en algún momento alguna propuesta como esta. ¿Querés ser tu propio jefe? ¿Qué está relacionado con qué? Con algunos modelos de negocio conocidos como negocios o modelos multinivel, ¿sí? Relacionados y que pueden ser, y tal vez se me van a escapar varias veces para tratar de ilustrarlo en esta noche, voy a decir varias veces algunas marcas y se me van a escapar por ahí, pero es para traer un poquito más de claridad al asunto y no mucho más que eso, ¿sí? Modelos de negocios como por ejemplo los que tienen que ver con los cuadernitos y que le acercan, ya puede ser que sea de productos, que sean de utensilios de cocina, de productos de belleza, de incluso algunas cuestiones de salud, más económicos, más baratos, más populares, menos populares. Hay un montón de estos negocios y donde a veces, justamente para que nosotros nos subemos, podamos ser parte de ello, la pregunta suele ser esta: ¿querés ser tu propio jefe? Mostrándonos la posibilidad de que ese modelo se transforme también en una fuente de ingresos que nos ayude. Y donde a veces se decora un poquitito más. Estás cansado de tu trabajo y de las 24 horas allí sentado y no produciendo nada y quieres ganarte un dinerito extra. Y ahí es donde se nos presenta la propuesta, que puede ser muy buena y que incluso muchas de estas propuestas funcionan, sirven, y creo que algunos de ustedes la usan, ¿sí? E incluso son parte y han visto los resultados también, y por eso es que también son parte de ellos. Por eso es que no tiene nada de malo lo que le menciono, solamente el hecho de que eso existe, está, ¿sí? Y vamos a partir de ahí para hacer un juego de palabras. ¿Por qué? Porque ese modelo de negocios, ese modelo multinivel, ¿sí? En donde se nos ofrece ser parte, ser distribuidores, ser parte de una cadena, y como lo mencionaba a través de las redes sociales, hoy es más fácil y ya no ha quedado tan solamente con los cuadernillos que podemos repartir a algunos clientes para que nos compren un producto, con los compañeros de trabajo. Hoy por internet eso se hace mucho más fácil todavía y ya no solamente se venden estas cuestiones que conocemos, sino también cursos, productos digitales, y nosotros nos transformamos en revendedores y podemos hacer una diferencia y allí estar también ganando un dinero que nos ayuda en nuestra economía también. Ahora, ese modelo, ¿sí? Ese modelo de negocios, ese modelo que adoptan algunas empresas, usted sabe que no es muy distinto a un modelo bíblico que existe y que está presente, ¿sí? También, y del cual nosotros tenemos que aprender y del cual nosotros podemos también conocer. Por eso, y hasta que podamos tener nuevamente en la pantalla, ¿sí? Le voy a mencionar y le voy a hacer mención de que tenemos que nosotros también tratar de ser o parecernos o construir el hecho de ser una iglesia multinivel, en donde nosotros también podemos ser una iglesia multinivel. Porque ¿sabe qué? En estos negocios multinivel tenemos esos productos que se nos ofrecen y nosotros también tenemos algo para dar. Y vamos a ver, en torno a un ejemplo de la Biblia, cómo esto también nosotros lo podemos vivir y lo podemos seguir llevando adelante y de esa manera también promover y predicar el Evangelio. Por eso es que en esta noche vamos a estar meditando en esto de una iglesia multinivel. Una iglesia en donde también podemos proponerles a otros que sean parte. Una iglesia en donde otro también puede construirla, edificarla. Una iglesia en donde otro se puede sumar en esta empresa y también ser bendecido y ser de bendición. Porque esa es la empresa en donde nosotros somos parte, la iglesia del Señor, y donde Dios también va a usarnos a cada uno de nosotros. Por eso, este modelo, el modelo multinivel, va a ver usted y va a notar que es un modelo que sigue vigente. Aunque lo vemos en algunos negocios, en donde también tenemos que siempre abrir los ojos, porque donde siempre hay algo que se hace de buena fe, también hay cosas que se hacen de mala fe y podemos quedar presos de alguna trampa, de algún engaño, de algún fraude. Por eso siempre tenemos que estar atentos con estas cosas, pero por otro lado también tenemos justamente muchas empresas de mucho prestigio, de muchos años trabajando con este tipo de modelos y que siguen avanzando, creciendo, desarrollándose y ayudando a mucha gente a cambiar
cuidar su economía. Y ese modelo vigente, como le decía, es parte de un principio que vamos a encontrar nosotros en las Escrituras, ¿sí? Es un principio que vamos a encontrarlo y lo vamos a ver funcionando en las Escrituras y que nosotros de ahí podemos aprender también. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Un versículo muy fácil de recordar porque así como la cajita de los fósforos, acá también nos encontramos con los tres patitos. Así que va a ser un versículo que usted se va a recordar y lo va a tener muy presente de manera muy fácil porque es Segunda de Timoteo capítulo número 2, versículo 2. De los 3:2 ya se va a acordar, solamente se tiene que acordar a Timoteo. Y lo que dice este versículo es lo siguiente. Está hablando el apóstol Pablo, quien escribe esta carta a su hijo espiritual Timoteo. Y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Comienza a percatarse cómo funciona el modelo que estaba implementando el apóstol Pablo para la predicación del Evangelio y para que el Evangelio perdure, permanezca y prevalezca a lo largo del tiempo también. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo leo nuevamente, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabe quién? Usted y yo, cada uno de nosotros como hijos de Dios, hemos conocido un producto que nos cambió la vida. Y uso esta ilustración, pero ese producto es más que un producto, ¿sí? Es un propósito, es un sentido. Encontrarnos con Jesús, para nosotros, ha sido algo que nos ha cambiado radicalmente. Y hoy hay muchas ilustraciones en la Biblia acerca de esto, ¿no? Ese tesoro que lo contenemos nosotros, que tan solamente somos vasos de barro, y hay un tesoro que no es tan solamente para guardarlo, para retenerlo en nosotros, sino que es un tesoro que necesitamos seguir compartiendo y que Dios ha elegido, el apóstol Pablo también habla de esto, que utilizando la locura de la predicación para que podamos seguir transmitiendo la palabra, ¿sí? Pero una de las cosas importantes que no tenemos que olvidar es que nuestra tarea como iglesia tiene que ver con esto de seguir realizando, o mejor dicho, de seguir llevando el Evangelio a través de la formación de discípulos. Cuando nosotros vamos a la Gran Comisión, nos encontramos en Mateo capítulo 28, y esto es algo de lo cual cada uno de nosotros podemos ser parte, tal vez desde diferentes ángulos, tal vez desde diferentes lugares, pero tenemos que ser parte. ¿A qué nos ha enviado a hacer? ¿A qué nos ha enviado el Señor? ¿Recuerda lo que dice Mateo 28, allí los últimos versículos? ¿A qué teníamos que hacer? Eran todas las naciones, pero ¿qué cosa anteriormente? ¿Lo recuerda? Lo puede ojear si tiene allí su Biblia, mirar el celular. Mateo 28, 18 en adelante, ¿sí? Versículos 19 y 20, nos dice que Él nos envía, y Él nos envía ¿a qué cosa? A que hagamos discípulos a todas las naciones. Y en algún momento no sé qué habrá pasado, porque a lo largo de la historia, esto es algo que ocurre con la iglesia, muchas veces nos vemos afectados también en el transcurso de la vida natural de la iglesia, y son cosas que a veces vamos olvidando, perdiendo, o no necesariamente dejando de lado, pero sí va perdiendo un poco de fuerza. Y tenemos que siempre volver al hecho de que nuestra tarea como hijos de Dios no solamente es recibir el Evangelio y atesorarlo, sino que podamos nosotros ser personas que contribuyan a la formación de otros como discípulos también. Y ahí tenemos un rol que debemos jugar. Y hay un rol que nosotros debemos participar, en que nuestro propósito como cristianos, como hijos de Dios, no es convencer a otros a que vengan a la iglesia. Porque a veces hemos resumido el evangelismo en eso, en lograr que alguien venga a la iglesia el domingo. Pero nuestro propósito, nuestra tarea es nosotros salir y formar discípulos. Que en medio de todo esto, a veces van a ser sinónimos y a veces no. Porque nos ha pasado también a muchos de nosotros. ¿Cuánto tiempo hemos estado en una iglesia, sirviendo, siendo parte de una iglesia, pero no tanto transformándonos en discípulos? Y el eje, el centro, en este caso, y teniendo en cuenta lo que estamos compartiendo, nuestra preocupación tiene que ser esta. No solamente el hecho de lograr que alguien se congregue, sino que nuestra tarea es poder colaborar en el reino para que así como yo quiero caminar como discípulo del Señor, otro también lo pueda hacer. Porque si bien Dios tiene un plan de eternidad para cada uno de nosotros y la obra de gracia
Y la obra de amor del Señor es que le podamos conocer a Él para que nuestra vida cambie, pero ahí comienza también un cambio en nuestra vida en donde tenemos un montón de cosas para mejorar y para aprender. Y para aprender a ser diferentes. Porque, ¿sabe? Yo quiero y yo tengo la esperanza de vivir muchos años. ¿Tiene calculado más o menos cuánto tiempo desea vivir usted? ¿Con lo que ya vivió hasta ahora ya está? ¿Se conforma? ¿Mañana nos podemos ir al cielo? No, yo quiero vivir un buen rato. Y si bien tengo la esperanza, tengo la fe certera en que el Señor habita en mi corazón y por eso sé que me aguarda una corona y por eso sé que ya tengo el lugar preparado y todo lo demás. Y si está en duda de todo eso, ¿qué habrá? No dude en creer en el Señor, en entregarle su corazón, porque Dios tiene un futuro para usted, más allá de lo que cuando termine nuestra vida. Hay un futuro para nosotros en la eternidad. Pero mientras tanto, en lo que quede de mi vida, ¿sabe qué? No quiero quedarme con lo que hasta ahora he aprendido, porque sé que hay mucho más también. Porque sé que hay unas cosas que de aquí para atrás hice mal, pero que de aquí adelante podemos hacerla de manera diferente. Y eso tiene que ver con el hecho de desear vivir y siendo parte de este discipulado también. Vamos a ver en este versículo que nos vamos a encontrar con 4 generaciones involucradas en esta tarea de llevar el Evangelio, o en esta tarea de ir predicando el Evangelio, en esta tarea de ir formando discípulos. 4 generaciones involucradas. Vuelvo al versículo anteriormente, dice Pablo: lo que oíste de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Y en esas 4 generaciones vamos a ver involucrado, en este caso, a 4 tipos de personas. El primero que se menciona y se automenciona ahí, incluso de luego podríamos agregar una 5ª generación también, es el mismo apóstol Pablo. Él tenía un mensaje y él se la estaba transmitiendo a alguien. Él como primera generación se lo estaba transmitiendo a alguien. ¿A quién? Estaba involucrando en esta empresa, estaba involucrando en esta iglesia multinivel, estaba vendiendo y transmitiendo su producto a otros. En este caso, ¿quién era el primero? Entre tantos otros, pero había uno muy preciado que era su hijo espiritual, Timoteo, al cual tenía un gran aprecio, del cual había sido de mucha bendición para su vida y lo seguía haciendo, y está él involucrado. Y le dice a Timoteo: lo que oíste, lo que te transmití, lo que aprendiste, lo que pude darte, ahora es tu función hacer con eso, ¿qué cosa? Llevárselo a otra generación también de personas, involucrar a otros, transmitir eso. No quiere decir que lo sepas todo, pero lo que tenés, lo que has recibido, de ahí tenemos que darlo a otros, para que esas personas también puedan involucrar a otros también en esa tarea, en ese mensaje, en preservar ese tesoro tan valioso que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y le decía que podemos involucrar una 5ª generación aún más, porque Pablo recibió también ese evangelio. No fue algo que él inventó. Si bien su conversión fue muy diferente o diferió de otros por la experiencia que él tuvo al encontrarse con Jesús cara a cara en su camino errado que estaba llevando adelante, hubo gente que se puso a su lado después de ese momento y también lo pudo instruir, le pudo mostrar el camino, le tuvo la paciencia que había que tenerle, porque Pablo, recién convertido, fue y se presentó con los apóstoles y muchos lo miraban de costado. Hay que estar con alguien que te perseguía hace 10 minutos y ahora dice que es uno de los tuyos, ¿no? Tenés que tenerlo ahí sentado a tu mesa un rato. Y los apóstoles, ¿será? ¿No será? Un poco de miedo había con todo esto. Pero una persona de ellos que se destacó, que ya era parte del cuerpo y que lo tomó, le tomó aprecio y también se lo llevó. Y también fue parte importante en la vida de Pablo, que es Bernabé, padre de consolación, en donde vemos en Hechos de los Apóstoles, donde se nos narran estas cosas, que él fue activo en esto de también acompañarlo a Pablo en su descubrimiento de la fe, en su descubrimiento de Jesús. Y que no solamente eso, fue él que lo acompañó en uno de sus primeros viajes misioneros también. Pablo también había recibido de alguien. Y nosotros también hemos recibido de alguien que nos bendijo con el Evangelio. Y hoy también es parte de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad, de nuestra función, seguir transmitiendo el Evangelio. Y como le decía, tenemos un producto que es mejor que cualquier otro producto que nos puedan llegar a ofrecer en la vida. Pero ¿cómo nos cuesta a veces esto transmitirlo y darlo a conocer a otros, ¿no? ¿Cómo nos cuesta esto de sentarnos al lado de alguien y poder hablarle de aquel que nos ha cambiado la vida?
Por eso es que en esto de ser una iglesia multinivel, yo más que hacer énfasis en esto, quiero que nos podamos llevar dos principios en esta noche de aquí. Y que es un desafío que tiene que ver primero con lo individual, pero luego también con la tarea colectiva que cada uno de nosotros tenemos. Y primero, pensándolo en lo individual, si nosotros queremos ser formadores de otros, si nosotros queremos llevar lo que ha cambiado y impactado nuestra vida y compartirlo con alguien, hay una función que no debemos olvidar, y es que para poder discipular primero nos toca ser buenos discípulos y seguir siéndolos, ¿sí? Y tener esa necesidad de seguir aprendiendo. Por eso, para poder ser parte de esta empresa y hacerlo efectivamente y que el evangelio siga perdurando a lo largo del tiempo, porque esta tarea que el apóstol Pablo estaba realizando es porque empezó a haber una conciencia de que el mensaje del evangelio peligraba. Esta carta, la carta que escribe Pablo a su hijo espiritual Timoteo, más o menos se redacta y se cree que fue en la década de los 60, la primera década de los 60 contando de Jesús para aquí, ¿sí? Y en esa década es donde empiezan a morir los primeros cristianos. Muchos de ellos empiezan a ser perseguidos y pierden su vida. Y dentro de ese grupo de cristianos, los más representativos, los más importantes, empezamos a tener algunos testimonios ahí en Hechos de los Apóstoles, con Esteban siendo apedreado, Santiago luego, y así muchos comienzan a perder su vida, incluso de los que fueron testigos oculares de la predicación del Evangelio. Y es ahí en esa década donde comienzan a surgir también los primeros escritos. Las enseñanzas acerca de Jesús circulaban de manera oral, pero es donde comienzan a aparecer los primeros escritos acerca de la vida de Jesús, como el Evangelio de Marcos, que se cree que fue el primero en redactarse también en esa década. ¿Por qué? Porque peligraba el mensaje del Evangelio, porque estaban siendo perseguidos, y porque en esa persecución, y cuando somos perseguidos, es donde a veces olvidamos algunas cositas o tratamos de esconder algunas cosas. Hay cosas que no hablamos por las dudas, no vayas que esto nos lleve y nos termine siendo algo que nos perjudique, que nos sea en contra. Muchos de los primeros cristianos estaban dando marcha atrás en su fe a causa de la persecución. No los podemos juzgar nosotros ahora desde la distancia, decir por qué se volvían atrás, porque hay que volverse atrás o seguir hacia adelante cuando tenés una espada apuntando hacia tu cuerpo. Entonces, en ese tiempo donde la fe estaba siendo amenazada, es donde Pablo y todos esos primeros discípulos también empezaron a hablar acerca de la importancia de transmitir y transmitir y transmitir. Pero no solamente palabra, sino que lo más importante era transmitir un principio de vida y una forma de llevar adelante nuestra vida. Por eso el primer principio que le quiero compartir es el hecho de que nosotros debemos ser una iglesia que aprende. En lo colectivo y en lo individual también. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa actitud de discipulado, de querer aprender más, de querer saber más, de querer conocer, de saber de que mi futuro tal vez ya puede estar resuelto en torno a mi salvación, pero eso no quiere decir que todas las cosas de mi vida estén resueltas y que no haya cosas que todavía tenga que seguir ordenando. Y quiero aprender a poder ordenarlas. Y quiero aprender a poder hacer mejor las cosas, porque lo que yo aprenda en el día de hoy puede ser algo que le va a servir a otro. E incluso el primer canal por el cual puede el evangelio también impactar a otras personas también. Entonces, nosotros tenemos que ser una iglesia que aprende, porque no podemos dar lo que no tenemos. Porque no podemos compartir algo y hablar de algo de que no conocemos y no sabemos de qué se trata. Porque no podemos hablar de cosas que las miramos desde lejos y de las cuales no sabemos si funcionan o no funcionan. Usted sabe que cuando hablamos acerca de estos productos y de estas empresas multinivel, una de las cosas que hace que ese negocio triunfe o no triunfe es la calidad del producto, y es que el producto se pueda probar y que aquel que lo comercializa y que dice yo voy a ser parte de esto y voy a tomar el librito y lo voy a distribuir a otros, es estar convencido de que eso funciona y sirve. Y si no lo ha probado y si no puede atestiguar que eso es, corre riesgo su prestigio, corre riesgo también todo lo que va a estar comercializando. Y sabe que nosotros como iglesia también tenemos que tener en cuenta esto, porque para poder dejar bien parado el evangelio tenemos que vivir el evangelio. Para poder seguir predicando un evangelio que cambie vidas, tenemos que permitir que el evangelio siga cambiando la nuestra. Para poder impactar la vida de otros, tenemos que ser nosotros impactados también por el Señor. Y eso significa estar expectante de que hay cosas que tengo que seguir aprendiendo. ¿Por qué no lo tenemos todo resuelto? Porque no lo sé todo.
Porque hay cosas que todavía tengo que cambiar. Porque hay algunas cositas escondidas en el placar que ya tendría que ir limpiándolas. Y eso se trata de estar dispuesto a aprender, para que yo pueda luego transmitir a otros. No vamos a poder dar lo que no estamos dispuestos a recibir. Incluso, si hacemos un poquito de mea culpa en nuestra historia, en nuestra vida, y no estoy hablando como iglesia local, sino como iglesia a nivel general y como iglesia como cuerpo de Cristo, si nos ponemos a charlar en algún momento, nos ponemos a preguntarles a personas que están absolutamente desinteresadas por el Evangelio, que tal vez han estado en algún momento en una iglesia, que tal vez han sido hijos o son hijos de creyentes, incluso hijos de pastores, que hoy no están y no son parte y no les interesa. Y si le preguntamos cuál ha sido la razón principal por la cual se apartó del Señor, posiblemente nos vamos a encontrar con una respuesta que es muy común y que ya la hemos escuchado muchas veces, tanto usted como yo. Lo que pasa es que, claro, en la iglesia mi papá y mi mamá eran una cosa, pero cuando íbamos a casa, eso era muy diferente y muy distinto. Entonces, no podemos hablar y transmitir algo de lo cual muchas veces no hemos dejado que primero nos transforme a nosotros. ¿Sí? Es por eso que a veces hemos corrido el riesgo de que, como tenemos que cuidar el Evangelio, porque el nombre de Dios no se tiene que manchar, hemos tratado de proteger la imagen del producto, pero no hemos dejado que el producto nos transforme a nosotros. Y de eso se trata. Y para eso tenemos que seguir aprendiendo. Para eso nos tenemos que seguir preguntando las cosas que necesitamos cambiar y mejorar. Y aprender a hacer algo como cristianos que debería ser clave y algo tan cotidiano en nosotros, y es aprender a pedir ayuda. Porque el Evangelio sigue transformando. Porque el Evangelio sigue cambiando. No hace falta que por estar en una iglesia aparentemos cosas que no son. Lo que tenemos que hacer es animarnos a ir al Señor y a aprender lo necesario para que esa realidad pueda cambiar. Y no tengamos que hacer uso de pantallas, sino que podamos hacer uso del poder del Evangelio que sigue transformando. Entonces, ahí es donde entra la posibilidad de tomarnos de la gracia de Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios y todos tenemos algún muertito en el placar. Y para eso, para poder resolverlo, es que necesitamos reconocerlo y dejar que el Evangelio se meta al placar junto con nosotros. Por lo tanto, si en algún momento nosotros estamos atravesando un problema de matrimonio difícil, mal, que estamos a punto de no saber para dónde tomar salida, ¿por qué no permitirnos que el Evangelio comience a meterse ahí? Para que podamos aprender. Porque no hemos nacido aprendiendo. ¿Usted nació aprendiendo y sabiendo todo? Cuando de repente se encontró con esa cosita que empezó a llorar ahí, la tuvo que tomar ahí, ¿sabía todo lo que tenía que hacer? Y vamos a equivocarnos muchas veces en eso. Y en un momento vamos a tener que tomar ese desafío. Tengo que aprender a cómo acompañar esta cosita que ahora tengo en mis brazos para que se pueda transformar en alguien independiente. Y así con todas las cosas. Seguramente nos vamos a encontrar a lo largo de la vida con problemas económicos imposibles de resolver. Y ahí es donde tengo que animarme a ir al Evangelio. ¿Y qué puedo aprender del Evangelio para poder resolver esto? Porque las cosas que no resolvemos con la ayuda del Señor, las tratamos de tapar. Y eso es lo que terminamos luego, después ministrando, impartiendo, o lo que terminan viendo los nuestros. Porque los principales receptores que tienen que ser esa segunda generación en nosotros, primero tiene que ser nuestra casa y nuestra familia, pero ¿cómo lo vamos a poder hacer si no somos nosotros los que probamos primeramente el Evangelio? Entonces yo le animo que le pidamos ayuda al Señor en todas las cosas que necesitamos pedirle ayuda, ¿sí? Y que estemos dispuestos a aprender. Hay cosas que no sabemos y hay cosas que Dios está dispuesto a enseñarnos. Para eso nos ha dejado su palabra. Para cómo hacer para resolver. Y hay cosas que las vamos a poder resolver rápido, hay cosas que nos van a costar un montón. Hay cosas con las cuales también caminemos toda la vida tratando de aprender. Pero lo importante es que no perdamos esta actitud. Seguir aprendiendo. Seguir siendo una iglesia que aprende. A medida que estemos dispuestos a seguir aprendiendo, vamos a estar preparados a poder seguir dando. Porque hay una frase, esta frase la cita mucho un pastor conocido, pastor Ricardo Neuber, pero siempre me ha gustado mucho esta frase, él la cita mucho, no sé si es de él originalmente, pero él la usa cada rato y la menciona. Podemos hablar de lo que sabemos, pero vamos a terminar impartiendo lo que somos. Eso es lo que vamos a terminar volcando, eso es lo que vamos a terminar transmitiendo, eso es lo que vamos a terminar sembrando en otras personas. Lo mismo sucede con aquellos que se relacionan con nosotros. A veces nos cuesta tanto invitar gente a la iglesia.
A veces nos cuesta tanto hablarles de otros al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros el producto no funciona tan bien como decimos que debe funcionar. ¿Sí? El Señor te va a cambiar la vida. Ajá, ¿como la tuya? Como la de él. Y nos terminamos avergonzando de decir que somos cristianos. Y tratamos de esconderlo un poco. Que no se escuche. Porque prefiero que me consideren uno más a terminar hablando de algo de lo cual paso vergüenza. ¿Y sabe qué? Para que eso no suceda, tenemos que seguir aprendiendo. Y es conservar ese espíritu de humildad. Es de dejar de ser maestros para seguir siendo discípulos. Cuando seguimos siendo discípulos, vamos a poder estar preparados para seguir hablando acerca de otros. Y el otro principio, ¿sí?, que le quiero mencionar, el cual quiero que nos podamos llevar cada uno de nosotros, tenemos que ser una iglesia que aprende para poder ser una iglesia que transmite. ¿Sí? La iglesia que transmite, la iglesia que vuelca. No sé cuál será nuestra tarea y no sé cuál será tu Timoteo, pero hay un Timoteo que te está esperando. Y a ese Timoteo hay otros hombres que lo están esperando. Y esos otros hombres hay otra cadena más. Hay personas que están esperando que nosotros dejemos que el Evangelio nos transforme porque quieren recibir también el Evangelio de nosotros. Esto no lo podemos perder de vista. Tenemos que ser una iglesia que transmite. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos para recibir. A veces estamos muy enfocados en que todo se termine en nosotros. Pero no debemos perder de vista que como iglesia nuestro enfoque tiene que ser dar, no solamente recibir. Y cuando recordamos esto es donde ahí también nos damos cuenta de lo necesario de aprender para después volcarlo. Lo necesario de tomar para después poder compartirlo, ¿sí? No solamente en esto, si nos enfocamos en solamente dar, sin darnos cuenta que primero tiene que haber transformación en nosotros, aprendizaje, que tiene que haber en nosotros dejar que ese evangelio siga transformándonos, tampoco va a estar del todo bien, pero tenemos que recordar que nuestra tarea tiene que ser siempre estar enfocado en poder dar. Y lo que recibimos lo tenemos que dar. Lo que Dios vaya haciendo en nosotros y cuando nos ayude y cuando nuestra vida comience a ser transformada y cuando cosas podamos ir solucionando y cuando vamos aprendiendo en el camino a cómo se hace, cómo es que con la ayuda del Evangelio podemos resolver esto, es cuando ahí vamos a poder también volcarlo el otro, porque hemos pasado por ese lugar. Hay cosas por las que yo voy a pasar que tal vez otro no pase. Hay cosas por las que a usted le toque pasar que tal vez yo soy un inexperto. Y su experiencia y lo que recibió en ese camino va a ser lo que va a servir como un instrumento para bendecir a otros. Hoy escuchábamos el testimonio de Ana y esta terrible experiencia que ella le ha tocado vivir y le ha tocado transitar, seguramente es porque Dios la va a ayudar a hacer de bendición en ese aspecto. Porque eso es lo que nosotros permitimos que Dios transforme en nuestra vida. No es para que todo termine ahí. Y a veces hemos hecho del cristianismo, también del evangelio, algo que termine en nosotros. Sí, Señor, ayuda a mi matrimonio, ayuda en mi economía, ayúdame en mi salud, ayúdame, y queremos que todo termine ahí. Pero las cosas que Dios haga en mi vida es porque me está preparando para que la transmite a otro también. Entonces, Dios nos va a ayudar a salir de deudas para que podamos ayudar a alguien a salir de deudas. Dios nos va a ayudar a que nuestro matrimonio se transforme para que podamos también sostener la vida de otros matrimonios. Dios me va a cambiar mi manera de ver el mundo como varón para que pueda ayudar a otros varones también. Dios me va a ayudar a progresar y a prosperar y me va a mostrar el camino, las estrategias para que también pueda ser un instrumento de bendición en otros y la cadena no se corte. Y el eslabón siga intacto para que pueda conectar una bendición con otra. Usted sabe que somos eslabones en esa cadena de la gracia del reino. Porque lo que nosotros hoy hemos recibido es porque alguien estuvo primero y conectó una bendición, la conectó con nuestra necesidad. Y ahí es donde algo pudimos cambiar, transformar, aprender, modificar en nuestra vida. Y ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Ese eslabón, conectarlo con otro que está necesitando exactamente lo mismo que yo necesitaba. Y que lo recibí. Y lo recibí para poder darlo. Porque de gracia hemos recibido y de gracia es que tenemos que seguir dando. Y Dios nos va a ayudar en todo ese proceso. Y algo importante que tiene que ver con a veces cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo, la hemos fosilizado de esa manera o establecido de esa manera y nos cuesta salir de allí y tiene que ver con esto. Puedo ir sirviendo y necesito seguir sirviendo mientras también sigo aprendiendo. Vio que se nos ha pegado esto de que el día que, ese día voy. El día que reciba, el día que aprenda, el día que cambie, el día que se solucione, el día que todo sea diferente, ese día voy a hacer algo. ¿Cuándo llega ese día? ¿Lo está esperando?
Yo también. Hay muchos días que estoy esperando que lleguen. Y a veces no llegan y no sé si van a llegar. Lo que sí puede llegar es la oportunidad para aprender hoy, ¿sí? Para seguir aprendiendo hoy, para seguir avanzando hoy, mientras seguimos también en esta empresa de servir al Señor. ¿Sabe que no tengo que ser perfecto para poder servir a Dios? Solamente necesito aprender. Necesito estar dispuesto a aprender. Con eso alcanza, ¿sí? No necesito esperar estar capacitado para poder hacer algo por el Señor. Mientras tengo una actitud de ir aprendiendo en el camino, es donde voy a poder ser de bendición para mi vida en primer lugar y luego también para la vida de otros. Entonces necesitamos seguir siendo iglesia que recibe una generación que tiene todavía mucho para conectar con nosotros, para que la podamos conectar con otras. Seguramente hay un Pablo en tu vida que tiene mucho para darte y seguramente hay otras personas que están esperando que puedas darle lo que ya has recibido. Y en esa empresa estamos cada uno de nosotros. Lo que te animo es que no te pierdas la posibilidad de probar lo que todavía el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Y para ello, no perdamos la disposición a seguir aprendiendo del Señor. Porque Dios tiene mucho para darnos, pero no para que lo retengamos, sino para que también luego lo podamos volcar sobre otros. Y algunas veces nos va a salir mal. Porque hay veces que las cosas no salen mal. Porque hay veces que también en estas ganas, en este deseo de querer aprender, hay cosas que vamos a fallar. Hay veces que nos vamos a caer. Hay veces que nos va a salir. Hay veces que tratando de solucionar un problema económico nos vamos a enterrar más todavía. Y ahí tenemos dos caminos. O ir a la culpa o volver a la gracia para levantarnos una vez más. Un corazón dispuesto a aprender es un corazón que entiende que necesitamos la gracia de Dios porque solos no vamos a poder en el camino. Y que van a ser esas manos que nos van a sostener en todo tiempo para poder seguir recibiendo la bendición del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Necesitamos seguir siendo esa iglesia que transmite generación en generación y que el Evangelio siga perdurando. Porque yo creo que Cristo vuelve pronto. No sabemos qué año será. No sabemos cuántas generaciones pasarán. No sabemos cuánto tiempo. ¿Sabe cuántos fines del mundo hubo ya? En 2000 años nomás hacia atrás. Muchos ya. Y no sé cuántos nos queden por delante todavía. Pero eso no nos tiene que perder de vista del hecho de que tengo que seguir hablando de Jesús. Tengo que seguir llevando a Jesús a otro. Pero para eso tengo que darle permiso para que primero obre en mí. Para que me siga transformando, para que me siga enseñando, para que me siga ayudando a levantarme de mis caídas. Porque si me he vuelto un experto en tropezarme, es porque seguramente Dios me va a volver en un experto en ayudar a otros a levantarse de sus tropiezos también. Y es donde la gracia del Señor siempre va a estar obrando. Amén. Yo le invito a que se pueda poner de pie.